Muy buenas noches. Fernando Cortés, bienvenido a esta entrega más de Observatorio Cotidiano en su plano de la economía y de la economía política. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por la invitación, Rolando. La Comisión Económica para América Latina tiene ya varios años proponiéndole a la región y al mundo que esta es la hora de la igualdad. Así se quiso, con un eslogan sin duda eficaz, hacer frente de entrada a lo que parecía una tormenta perfecta o un tsunami, que era la crisis que estalló en 2008. Y la CEPAL ha seguido hasta configurar una trilogía, la hora de la igualdad, pactos para la igualdad, cambio estructural para la igualdad, hasta llegar a un tema entrega firmada por Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, y su segundo, Antonio Prado, proponiendo que es el imperativo de la igualdad. Pero al mismo tiempo, lo que nos dicen las cifras y los estudios es que la igualdad, a pesar de haberse modificado positivamente por unos años, no cede. Y Europa y Estados Unidos, donde se llegó a presumir de que con el capitalismo democrático se igualarían estas sociedades, pues ahora se profetiza incluso la crisis del propio capitalismo democrático. Llevas más de 30 años picando la piedra, abriendo vetas en el conocimiento de la sociedad, pues por el lado que podríamos llamar oscuro, ¿no? La desigualdad, la pobreza. En eso has pasado buena parte de tu vida activa profesional como investigador, como profesor, como consejero. ¿Podemos hacer un corte y decir, estamos así? ¿O esto está en flujo todavía? Bien, el tema de la desigualdad y, claro, la pobreza, que es un tema relacionado, pero que no es lo mismo, porque puede haber sociedades desiguales sin pobreza. El tema es un tema que tiene, en el caso particular de México, algunas características que son bien notables. En primer lugar, los estudios más que se remontan en el tiempo a los años 50 muestran que en la época del desarrollo estabilizador la desigualdad venía decreciendo, venía cayendo lenta pero persistentemente. Y el punto más bajo es la medición de 1984. En el segundo quinquenio de los 80 tienen lugar los procesos de cambio estructural. Y lo que observamos con la desigualdad es que hay un salto. Y ese salto se ve en las cifras, es porque los sectores altos de la sociedad aumentan su participación relativa en relación a los más pobres. O sea, que hay un salto a más desigualdad. A más desigualdad. Y la desigualdad en realidad se mantiene en la época de los 90 fluctuando en un nivel elevado, y en 2002 lo que observamos es una caída que originó la idea de que era el inicio de una tendencia a la disminución. Sin embargo, todos mis estudios y las cifras, las últimas cifras, lo que muestran es que en realidad es un escalón. Esa es una mirada de largo plazo. Es decir, a pesar de que en los años 2000 a la fecha cayó la desigualdad, no está por encima de lo que observamos en 84. Entonces, es muy claro, esa es una regularidad. Y la otra regularidad es cada vez que hay crisis, la desigualdad disminuye. Esto se puede ver en 84, en 96, en 2002
y en 2010, 10. que es la medición que toman los efectos de 2008-2009. ¿Y por qué? Bueno, mi hipótesis, pero es algo que en este momento estamos ya metiéndonos en profundidad, mi hipótesis es que cada vez que hay crisis, la política económica lo que hace es comprimir el presupuesto, comprimir los gastos. Y comprimir los gastos significa llamar gente a retiro, disminuir el tamaño de la burocracia, no reajustar salarios. Y bueno, la burocracia, los profesores universitarios, todos estamos en ese sector alto que es el que pierde en términos relativos. Pero entonces es una desigualdad que disminuye, pero no para mejorar. No. Justamente es equidad por empobrecimiento. Equidad por empobrecimiento. Tenemos, bueno, desde que se redescubrió la pobreza en México por parte del Estado, allá en los principios del gobierno del presidente Salinas, ya lo había hecho antes el presidente López Portillo, por cierto, pero en fin, hemos vivido una serie de esfuerzos a través de programas para superar la pobreza, uno tras otro. Solidaridad, Progresa, Progreso Oportunidades, y ahora ya no sé si está vigente o no, pero eso es culpa mía por estar mal informado, Próspera, ¿no? Y sin embargo las cifras que por ejemplo tú has trabajado, que tú analizas, divulgas desde el Consejo Nacional de Evaluación o desde tu cubículo universitario, pues nos hablan de una pobreza que no cede. Por más que hablemos de ella, por más que la midamos cada vez mejor o nos peleemos por los instrumentos de medición, y tengamos estrellitas en todo el mundo por los avances tecnológicos, hablamos aquí de una pobreza de masas que afecta al 40 y tantos % de los mexicanos. Más de 50 millones, ¿Cómo? 52, 53 millones. Pero al mismo tiempo ha cambiado de piel, ¿no? La pobreza ya no es aquella pobreza proverbial, rural, del campesino abandonado, está en las ciudades. Así es. ¿Es una fatalidad? ¿Es una maldición? Iba a decir gitana, pero podría ser una maldición azteca. Yo creo que aquí hay dos aspectos que tenemos que diferenciar. Uno, el efecto que pueden tener los programas sobre la pobreza. Uno puede pensar en los siguientes términos. La pobreza depende, por un lado, del crecimiento de la economía, del producto, de la cantidad de recursos que llegan a los hogares. Ese es un elemento. Pero también depende del comportamiento de la desigualdad. Porque con un pastel de tamaño constante podemos cambiar las participaciones de manera tal de sacar de la pobreza a alguna gente. Y otra parte que podemos distinguir es el apoyo que reciben los hogares por los programas sociales. Bueno, esto se puede hacer, se puede descomponer, ver el cambio en la pobreza en función de estas fuentes. Ya lo hice y lo que veo es que los programas sociales efectivamente tienen sistemáticamente el efecto de disminuir la pobreza. Es decir, si no hubiese programas sociales, la pobreza sería más elevada. ¿Habría más pobres? Habría más pobres. ¿O los pobres serían más pobres? Las dos cosas. Porque la desigualdad en realidad, como no se ha movido, no juega. Lo que ocurre es que la economía no está haciendo su papel, no está jugando el papel que debería. Por lo tanto... ¿Cuál es el papel que debería bueno, generar los ingresos para que la gente pueda vivir decentemente, ¿no? Y si la economía no crece, los ingresos no llegan a la población. Más aún, si pasamos por crisis, cada vez que hay crisis, la población tiene menos recursos, entonces aumenta la pobreza. Los cambios de la economía son mucho más fuertes que el papel que juega
la política social en abatir la pobreza. Y aquí entramos, sí, en otro campo. Esto no quiere decir que la política social es la mejor que podríamos tener dada la cantidad de recursos. No estoy afirmando eso. Cuando tú iniciaste esta pregunta, hiciste mención a una serie de programas que vienen del pasado. La política social mexicana si uno hace un corte en un momento determinado, va a encontrar programas de las distintas fases por las que hemos pasado. Es decir, hay programas antiquísimos que ahí se quedan. Que ahí están. Entonces, nadie ha investigado la economía política de los programas. Porque si hay un programa, hay gente que está recibiendo. Hay diputados que están, o senadores, o políticos que están representando a gente que tiene intereses. Hay una burocracia que tiene intereses. Entonces, hay todo un interjuego que hace que los programas en realidad no desaparezcan, sino solo se transformen. Vamos a ver esa transformación inmediatamente. Fernando. Programas van y programas vienen, podríamos decir, pero se quedan. Ustedes en el Coneval han detectado cientos o miles de programas que se superponen o duplican los programas, digamos, insignia, ¿no? Pero ¿tú le atribuirías a esta redundancia programática digamos, un papel decisivo en cuanto al problema que nos preocupa, que es el mantenimiento de la pobreza de masas? ¿Eso son los programas? ¿Es esta, digamos que, rutina, inercia burocrática la que explica el mantenimiento de estas magnitudes? Yo diría que en parte, pero el problema central no creo que sea ese. Yo creo que el problema central es que no hay una política social de a de veras que tenga objetivos muy claros y que alinee programas en función de esos objetivos. Como la historia de los programas es tal, tú tienes programas que respondían a problemas del pasado que pueden no ser relevantes desde el punto de vista político el día de hoy. O sea, tienes una mezcla de objetivos diferentes para los distintos programas y en realidad el gobierno, o los gobiernos más bien, no se han dado la tarea de elaborar una política social. ¿Será posible o no será posible? Esa es una pregunta. Es decir, si la política social corresponde a un partido, entonces los partidos, si permanecen en el gobierno, mantendrían la política social. Pero si la política social corresponde a cada uno de los presidentes, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y es el problema que tenemos. O sea, hay un problema político de elaboración de las políticas sociales de manera tal de articularlas en función de objetivos muy precisos. Y eso no existe. No se hace. No hay. Hay obstáculos, hay renuencias burocráticas de coaliciones contrarias a... A ver, veamos el último programa, la lucha nacional contra el hambre, ¿no? La cruzada contra el hambre. La cruzada nacional contra el hambre. Ese fue una bandera de campaña del actual presidente. ¿Cómo se vincula esa cruzada con la política social preexistente? Es decir, seguro social, salud, educación,
prospera prospera, o progresa, O oportunidades, sea, como ¿cómo se quieran vincula? llamarle. No se vincula. Nada, viene por su lado y hay cambio de secretario de Desarrollo Social y aparece una política de inclusión social y parece que la cruzada pasa a segundo plano dentro de un mismo periodo presidencial. Entonces, Claro. esto que estamos viendo, que es un ejemplo, Ujú. ponlo a lo largo del tiempo. Y el presupuesto que nos han propuesto para el año entrante, ¿qué implica en términos de lo existente? Ustedes ya evaluaron las implicaciones del presupuesto para los programas sociales, supongo, ¿no? Sí, mira, de hecho, en términos reales, respecto a los presupuestos, al presupuesto y los programas del Coneval, que son 152 programas que tienen reglas de operación y que están en el presupuesto de la Nación, claramente identificados, que son los que se siguen con detenimiento, caen 10.5% En términos conjunto. reales, en conjunto. Y los únicos que aumentan en términos reales son IMSS Prospera, el ISSSTE y el IMSS, que más o menos quedó igual. Pero, por ejemplo, los programas de la CDI caen cerca del 60%. Ese es para el desarrollo de los pueblos indígenas, la Comisión para el Exactamente, la Desarrollo. Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Cae casi 60% en términos reales. Y uno se pregunta, bueno, ¿es una prioridad de la política social del país, viendo las cifras de pobreza? Bueno, no es una prioridad, es una vergüenza, ¿no? Sí, Viendo las es- cifras de pobreza de los pueblos Son indígenas. entre el doble y el triple de los pueblos no indígenas. O sea, hicieron un alzamiento. De ese alzamiento resultaron unos acuerdos, una Sí. reforma constitucional que nos convierte, nos define como nación pluriétnica, pluricultural, y el resultado es más bien lo contrario Y de hoy lo que uno lo estamos hubiera viendo en la esperado. política social, 60%, 58.2%. Lo que se mide se puede mejorar, dicen ustedes desde Coneval, Fernando. Y lo que no también, Y digo lo que yo. no también. ¿Y cómo eso que no se mide se puede mejorar? Mira, voy a dar un ejemplo para ser más concreto. Eh, la, la similitud o la duplicación o la triplicación o la centuplicación de los programas. ¿Cómo hacerlo? Suponte que lo estamos haciendo para los 152 programas. Los programas se alinean con los derechos sociales. Entonces hay programas para los distintos derechos sociales que están en la medición de la pobreza claramente identificados. Salud, seguridad social, Techo, educación, condiciones de condiciones habitabilidad. todo eso, ¿no? Después, los programas entregan apoyos diferenciados. Entonces se diferencian en los apoyos que entregan. Los programas también van a distintos sectores de la población en términos de etapas de la vida, a niños, a Adultos adultos mayores, qué sé yo, y a grupos. Entonces tienes 4 grandes dimensiones, estos 152 programas. Tú puedes en cada una de las dimensiones ir midiendo algunas variables, si el apoyo es en dinero, si el apoyo es en especie, ¿no? Tienes 43 variables que dan cuenta de estos 13, si tienen o no tienen. Entonces tienes 150 programas, 153 programas, tienes 43 variables. ¿Cómo le haces para saber si son equivalentes o no son equivalentes? Entonces, si se duplican o no se duplican. Y fíjate que no metí ahí la referencia territorial. ¿Sí? Saber si dos programas se superponen o no es una imposibilidad. Y lo que es notable, y por eso tomé el ejemplo, es que uno puede aplicar técnicas estadísticas muy sofisticadas para agruparlos, para estudiarlo dentro de grupos. Por ejemplo, todos los programas que tienen que ver con pobreza
los programas que tienen que ver con salud. empleo y desarrollo. Esos son los grupos que te salen. Te salen 4 grupos haciendo este análisis de clases latentes, que son unas técnicas estadísticas nuevas. Entonces, tienen los programas y puedes decir, por ejemplo, que hay 30 que coinciden en todas estas variables que viste. Pero para saber si son o no iguales, además de esta técnica cuantitativa, necesitas técnicas cualitativas que se metan dentro de cada programa para saber si es igual o no es igual el apoyo. Es decir, mediste en términos cuantitativos y terminas haciendo un análisis cualitativo. Por eso lo que se mide se puede mejorar y lo que no también. Vámonos al tema quizás principal a la luz de esta decisión presupuestal que yo esperaría que no se confirmara, pero me temo que se va a confirmar por diputados. ¿Cuáles serían los actores sociales y o políticos de un cambio en la dirección que tú estás sugiriendo? ¿Tú avisoras alguna, digamos, nueva voz para hablar en términos de Hirschman, que convoque, que llame, que alerte sobre esta especie de permanencia, especie de cultura no de la pobreza, sino de aceptación de la pobreza, ¿no? De regodeo con la pobreza, porque tenemos tantas capacidades, tanta sofisticación, tantas instituciones, y sin embargo, pues se mueve, pero en sentido indeseable, ¿no? Yo he sabido de 2 iniciativas de organizaciones de la sociedad civil. México Evalúa, que está pidiendo que se explique cómo es que se decide distribuir el dinero y recortar como se está recortando. Creo que esa es una labor bien importante. Y hoy en la mañana, otra organización de la sociedad civil, la de Gómez Hermosillo, es la coalición contra la pobreza. Es algo así. Es de, ¿no?, varios organismos, sí, varios, que están pidiendo que haya un padrón único, que esté listo en marzo. Lo que yo sé, desde hace 10 o 12 años se ha estado tratando de hacer un padrón. Sí, yo he oído eso permanentemente. Es que en un país donde no hay un número de identificación oficial que cubra toda la población, es muy difícil. Claro. Muy, muy difícil. Porque las computadoras, un González con S y un González con Z son distintos. Claro. Bueno, pues nos has dejado pendiente una tarea, que es discutir la eficacia de la política social mejor, la ideal, en unas condiciones económicas que tú has dicho son contrarias a los efectos de la política social. Y ahora con un presupuesto que sin decir agua va corta en 10%. Estamos hablando de magnitudes muy grandes, puesto que nuestro presupuesto, a pesar de todo, es muy grande. Vamos a seguir con esta tarea, Fernando Cortés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Por tus contribuciones y tu ilustración. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.